alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar. Sean bienvenidos, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther Pérez. Estamos aquí dándoles un muy cordial saludo y agradeciéndoles el hecho de que nos acompañen a través de esta hora de programa. Le damos gracias a Dios primordialmente también, porque si no fuera por Él, pues nos regala la vida, nos regala todo lo necesario para realizar esta actividad, este apostolado. Vamos a ponernos en su presencia antes que nada. Señor, te damos gracias en este día. Gracias porque es por tu bondad que podemos realizar este acercamiento con nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu el que nos ayude para que este compartir que vamos a tener a través de este tema que vamos a estar tratando, manejando, hablando acerca de la familia, nos ayudes y podamos entender tu proyecto, el plan que tú tienes para nosotros los cristianos en cuanto a la vida familiar, en cuanto a la vida del matrimonio. Te damos gracias porque sabemos que nos escuchas y en tus manos pues depositamos todo este compartir y te pedimos especialmente por aquellos matrimonios, familias que se encuentran pasando por dificultades, para que les ayudes a salir adelante de ellas. Pero sobre todo, Señor, te pedimos que puedan llegar a tener un encuentro contigo, que puedan tener ese acercamiento para que se den cuenta de que si no te tenemos a ti, pues lo podemos perder todo. Te damos gracias. Amén. Amén. Como siempre, los invitamos, hermanos, para que se comuniquen con nosotros a través de los diferentes medios de comunicación. Tenemos el teléfono 608-3652, que es el teléfono de aquí de cabina, para que nos hablen, para que, pues si quieren mandar algún saludo, lo hagan con toda confianza. Si quieren compartir alguna experiencia, hacer alguna pregunta, pues estamos aquí precisamente para ayudarles a resolver lo que se pueda, lo que se les pueda ayudar. También pues tenemos nuestra página de internet, que es www.tjcatólico.com. Es la página de internet a través de la cual pues nos pueden contactar y nos pueden seguir a través de esta programación. Y pues vamos a continuar el día de hoy hablando acerca de la familia cristiana, comunidad de vida y amor, que es la enseñanza que hemos estado compartiendo en estos últimos programas con todos ustedes. Gracias nuevamente por acompañarnos, gracias por ser fieles, constantes, y pues por ahí queremos saludar a aquellos hermanos, personas que nos acompañan cada martes a esta hora. Muchas gracias por su disposición, por su fidelidad, y pues les pedimos por favor que recen también por nosotros. Así es. Y pues en esta tarde, queridos hermanos, queremos hablar con ustedes, seguir dialogando acerca de la familia como iglesia doméstica. En el último programa dábamos inicio a este tema tan interesante y veíamos algunos ejemplos en la Escritura donde se nos hablaba la importancia que tiene el que como familia vayamos hacia Dios y vayamos creciendo en la fe. Y veíamos que uno de los requisitos principales pues es mantener un diálogo con Dios, y precisamente eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, cómo mantener ese diálogo con Dios. El diálogo con Dios se vive precisamente a través de la oración, como posiblemente lo hemos hecho a muchos de nosotros, sobre todo los que hemos tenido la experiencia de vivir un encuentro personal con Dios. Si se recuerdan, en el último programa habíamos estado revisando acerca de las familias, los jóvenes, todas las diferentes ámbitos de la vida de las personas, cómo fueron recibidas y cómo estuvieron con la visita del Santo Padre, y veíamos que era importante el cuestionarnos si todas estas personas de veras habían tenido un encuentro personal con el Señor y mantenían, porque ellos lo mencionaban, yo me recuerdo de algunos de ellos, ¿verdad? Mencionaban la importancia del diálogo con Dios para tener una familia diferente, una familia cristiana que vive los valores evangélicos. Entonces, una manera de mantener el diálogo con Dios precisamente es a través de la oración. ¿Para qué? Para que podamos abrirnos a Él a través de esta oración, de los momentos de intimidad que podamos tener de comunicación con Él, y también
a través de la vida sacramental a la que nosotros como católicos estamos llamados a participar. Y pues continuemos viendo ejemplos. En una familia, por ejemplo, se puede iniciar este estilo de vida como a Dios le agrada, tal como nos lo menciona San Pablo hablando de la primera comunidad cristiana. Yo creo que muchos de nosotros conocemos este pasaje de Hechos 2:42. Dice Hechos 2:47. El Señor cada día agregaba al grupo de creyentes aquellos que aceptaban la salvación. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Vemos cómo aquí se nos está hablando de la primera comunidad cristiana y cómo a través del testimonio, el estilo de vida que estos creyentes tenían, cada día se iban agregando más personas. Y ya estuvimos revisando algunos ejemplos en los que a veces, por ejemplo, iniciaba esa aceptación de la salvación por parte de Jesucristo, por ejemplo, por el padre de familia, como después sus más allegados, esposa e hijos, eran también llamados a esa salvación. Entonces, en Hechos 2:47 se nos habla de cómo se iban convirtiendo y incluso en un solo día se nos dice que se agregaron hasta 3,000 personas. ¿Y qué sucedía en ese entonces? Había muchos testigos de los milagros del Señor. Esta era una cosa pues que se veía en aquellos momentos. Muchos habían sido tocados y transformados y realmente daban testimonio del poder de Dios. Y no temían anunciar la resurrección de Jesús, sino que proclamaban la buena noticia con valentía en esos tiempos que implicaba para ellos arriesgar sus vidas. Recordemos que el cristianismo en sus primeras etapas pues fue perseguido. Sí. Hubo muchas persecuciones y muchos murieron pues sacrificados, martirizados. Entonces dar testimonio de la vida cristiana no era algo fácil. Sin embargo, a través de los muchos milagros y de que muchas personas fueron tocadas y transformadas, el cristianismo se seguía extendiendo. Los que habían sido bautizados, según lo narra el libro de los Hechos en el capítulo 2 y en el capítulo 4, también perseveraban en escuchar la enseñanza de los apóstoles, vivían unidos y participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Acudían diariamente al templo con perseverancia, partían el pan en las casas como una forma de comunión y compartían los alimentos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban el aprecio de todo el pueblo. Entonces vemos aquí pues estas características, ¿verdad?, tan importantes que debe de tener toda familia cristiana y que aquí pues la estamos revisando cuando vemos lo que era la primera comunidad cristiana. Y decía que participaban en la enseñanza, vivían unidos, participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Y todo esto hacía que ellos fueran perseverantes y tenían además la alegría de poder alabar a Dios de todo corazón, con alegría y con sencillez. Entonces imaginémonos cómo serían esos primeros cristianos. Se amaban con acciones y no solo de palabra, poniendo en común todos sus bienes, por lo que entre ellos no había necesitados. El testimonio era su mejor forma de anunciar la salvación. Qué bello ejemplo, ¿verdad?, nos dice la Escritura de esta primera comunidad cristiana, donde no solamente los seres humanos que estamos llamados al amor, en estos primeros tiempos lo hacían de palabras, sino que lo hacían también a través de sus acciones. Y llama la atención, queridos hermanos, su estilo de vida, ya que estaban inaugurando una nueva cultura, lo que es la cultura cristiana, basada en las enseñanzas del Maestro. Su estilo de vida era radical y al mismo tiempo bondadoso y alegre. Por eso eran estimados por todos aquellos que los trataban, que convivían con ellos, por su vida congruente y comprometida. Entonces de aquí vamos deduciendo la manera o las formas en que nosotros también tendríamos que estar tratando de vivir nuestra vida. En lo posible tratar de hacer nuestra esta cultura, esta nueva cultura, la cultura cristiana, a través de las mismas enseñanzas del Maestro. Esto lo tenemos nosotros pues en la Sagrada Escritura. Ahí está plasmado, ahí está narrado cómo se vivía en ese momento, en ese tiempo, en los Hechos de los Apóstoles. Y podrán decir algunos, bueno, pero eso fue en aquel entonces. Ahora las cosas son diferentes. Pues yo te digo, hermano, que realmente no son muy diferentes a antes. Entonces, pues deberíamos de estar nosotros en lo posible proponiéndonos realizar esta misma forma de vida
en lo que es nuestras familias. Me he dado cuenta, ¿verdad?, ya en la experiencia nuestra, en lo personal, que también pues hay comunidades, hay grupos dentro de la iglesia que están tratando de asumir esta misma manera, esta misma forma, este mismo estilo de vida, como lo es en el grupo al que pertenecemos nosotros. Bueno, en sí no es un grupo, es una asociación de fieles católicos, como lo es la comunidad de Alianza Koinonia. Y a través de vivir en esta comunidad, pues tratamos en lo posible, incluso nuestra cita lema en la que nos basamos para nuestro estilo de vida es precisamente el libro de los Hechos, en el capítulo 2, del 42 al 47, donde pues hace un momento Esther, como les decía, la manera en que vivían esas primeras comunidades, los primeros cristianos. Entonces, realmente pues no estamos tan alejados de este deseo, de este anhelo de vivir nuestra vida conforme al Evangelio, conforme a Hechos de los Apóstoles. Entonces, pues esa es la propuesta que tenemos, y que no es nuestra, sino que es una propuesta que nos hace nuestro mismo Dios, para que las familias tratemos realmente de ser una familia cristiana, una comunidad de vida y amor, y de esta manera pues vivamos nuestra vida y podamos entonces ser luz para los demás, que los demás puedan ver en nosotros el testimonio de querer vivir la vida cristiana. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Voy navegando sin timón. Conferencia Conviviendo con 5 Papas, con Valentina Alarraqui. Te esperamos en el Auditorio Municipal de Tijuana en punto de las 5:30 de la tarde, martes 1 de marzo. Valentina Alarraqui, Conviviendo con 5 Papas. Pero lo que me marca es la relación también. El hecho de que viniera a México por primera vez, que se enamorara de México, que volviera 5 veces, y entonces para él yo era México. Y yo tuve ese gran privilegio de que, claro, él me considerara con cariño porque él adoraba a los mexicanos. Este evento es gratuito. Invita a la UNID y Arquidiócesis de Tijuana. Desayuno conferencia con el Padre Israel Ángeles, sábado 23 de abril, 9 de la mañana, en el restaurante La Escondida, con el tema Tiempos y Rostros de Misericordia. Asiste y apoya a las cristeras rumbo a la Jornada Mundial de la Juventud Cracovia 2016. Reserva tus boletos al 378-2093. Recuerda, sábado 23 de abril, 9 de la mañana, restaurante La Escondida. Desayuno conferencia con el Padre Israel Ángeles. Las cápsulas de Moringa ya no son más MoriPlus, sino que ahora son Moringa Koinonia. Misma cantidad, misma presentación, solo el nombre cambia. Ahora tenemos marca propia, Moringa Koinonia. Este es un producto 100% natural. Lo tenemos en presentación de 120 cápsulas con todos los beneficios del árbol de la moringa, el árbol de la vida. Haga sus pedidos, llámenos 608-3652. Ahora tenemos marca propia, Moringa Koinonia. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú.
Regresamos nuevamente, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther, pues estamos aquí compartiendo con ustedes este tema que nos habla acerca de la familia cristiana, comunidad de vida y amor. Y decíamos entonces que llamaba la atención el estilo de vida de estas primeras comunidades, ya que estaban inaugurando una nueva cultura, la cultura cristiana, basadas en la enseñanza del maestro. Su estilo de vida en ese entonces era radical y al mismo tiempo bondadoso y alegre. Por eso eran estimados por su vida congruente y comprometida. Se puede advertir en una pequeña frase que decíamos: partían el pan en las casas y compartían los alimentos con alegría y sencillez. Toda esta experiencia no era una vivencia aislada, sino que las familias participaban en este nuevo modo de vivir. El testimonio vigoroso, valiente, decidido y lleno del espíritu del Evangelio llenaba las casas, las calles y los pueblos enteros. Podemos entonces elegir imitar este ejemplo y vivir como verdaderos cristianos en nuestros hogares y ser testigos ante el mundo de que Cristo vive y es el mismo ayer, hoy y siempre. Si la familia somos iglesia doméstica, iglesia que en la casa alaba y adora a Dios, testigos de poder de Jesús, realmente podemos estar viviendo esta forma de vida que une la fe con la vida, es decir, que vive lo que cree y cree lo que vive, para tener familias centradas en Cristo y una sociedad verdaderamente cristiana. Hermanos, somos mayoría. Realmente yo creo que la mayor parte de nosotros anhelamos vivir esta forma, este estilo de vida. Lamentablemente, de repente nos dejamos llevar, arrastrar por ideas, por filosofías, por otros estilos de vida que de repente nos llaman la atención, cuando la verdadera felicidad la podemos tener aquí. Entonces, que Dios permita que los valores evangélicos impregnen los hogares y las familias, impregnemos la sociedad en todos sus ámbitos. Realmente esto es muy necesario. Nos quejamos de muchas situaciones de dificultad, de conflictos, de tantas situaciones negativas que nos envuelven hoy en día. ¿Y qué estamos haciendo? A veces nos enconchamos en nuestro propio caparazón, en nuestra propia concha, y de ahí no queremos salir. Necesitamos realmente influir en la sociedad, en los diferentes ámbitos. Necesitamos ser valientes y proclamar lo que creemos, lo que nosotros queremos vivir en nuestras vidas, que es vivir a Cristo. Y de esta manera pues impregnaremos la sociedad y todos los ambientes en los que nos desenvolvamos. Y qué bello sería, queridos hermanos, todo esto, ¿verdad? Que pudiéramos unirnos en un solo interés, el interés de vivir la voluntad de Dios y buscar solamente lo que a Él le agrada. Y precisamente es por esto, queridos hermanos, que nosotros estamos trabajando aquí en Radio Koinonia, ¿verdad? Por eso es que les invitamos y les animamos a que cooperen con esta obra. ¿Por qué? Porque muchas corrientes, muchas formas de pensamiento se quieren infiltrar y no dan la importancia de vida a lo que Dios quiere en la vida de las familias, en la vida del ser humano. Por eso la importancia, ¿verdad?, de que este mensaje evangélico siga transmitiéndose y entonces las familias estemos ya viviendo adecuadamente esta nueva cultura del amor. Y con un testimonio también que anime la fe de los demás, que dé motivos para creer. Yo creo que eso es una de las partes más importantes, que a través de que los demás vean nuestra forma de vida, también ellos quieran vivir a lo que Dios nos está llamando, este estilo de vida, esperando, tal vez, si las personas aún no se convencen, esperando con paciencia y en oración a los que aún han de integrarse o a los que aún están alejados. Ya se mencionaba hace un momento, somos la gran mayoría y lo vimos en el programa anterior cuando veíamos los resultados del INEGI en el censo acerca de toda la población que está en la República Mexicana, y veíamos que los católicos somos mayoría.
pero también si permitimos que otras cosas se vayan introduciendo, pues al ratito a lo mejor ya no vamos a ser esa mayoría. ¿Por qué? Porque otros valores, otras cosas se están introduciendo dentro de los hogares. Y yo creo que a muchos les interesa el que estos valores evangélicos sigan adentrándose dentro de las familias. Ayer escuchaba precisamente un programa donde a una persona le preguntaban qué creía ella, a lo que se debía que a lo mejor ya la fe no se vivía en muchas de las familias, y yo me llamó mucho la atención la respuesta. A lo mejor no es la más certera, pero a lo mejor es una de ellas. Mencionaba esta persona que antes se le daba mucha importancia al aspecto religioso dentro de la vida familiar, y que como las abuelitas eran las encargadas a veces de enseñar a los niños todos los aspectos relativos a la fe. Y que vemos ahora en la época moderna, pues que muchas veces al anciano se le relega, al anciano ya no se le quiere tener en casa, al anciano se le pone en un hospicio. Entonces ella veía que esa era la diferencia, y hablaba ya esta persona siendo mayor, y ella recordaba su infancia, cómo su abuela fue la que le enseñó el rosario, cómo su abuela fue la que la indujo a asistir a las pláticas para poder hacer su primera comunión, y todos estos detalles que se dan a veces dentro de la familia, y consideraba que era una de los grandes motivos que podían estar ocasionando que la falta de fe se estuviera dando ya en muchos hogares. Entonces, para que el proyecto de Dios para la familia pueda realizarse, es importante que los padres también sean para sus hijos los primeros anunciadores de la fe. Yo creo que esto ya lo hemos visto, ¿verdad?, en algún otro programa. Nosotros como padres somos los primeros responsables de enseñarle la fe a nuestros hijos, y que la vayan viviendo día a día, tanto con nuestra palabra como con nuestro ejemplo, para que la familia entonces se convierta en una auténtica iglesia doméstica, transformándose en un santuario de vida, en un medio de desarrollo, en un lugar de comunión, en una verdadera escuela de amor que educa al hombre en las virtudes humanas, pero también cristianas. Entonces, recordemos que la conversión es un proceso para todos. Tengamos fe y un amor incluyente, especialmente con los que estén más alejados, que son los que más lo necesitan. En su propio tiempo y forma expresarán entonces su fe. Lo que importa es creer que Dios actúa en el corazón y que nos permitirá ver los frutos en su momento. Si a eso estamos llamados, queridos hermanos, a vivir con fe y con confianza, tratando de incluir a aquellos que aún están alejados de Dios, pero que sabemos que si nosotros oramos y nosotros perseveramos en querer llamarlos a que retomen estos valores evangélicos, Dios va a obrar en determinado momento en su tiempo. ¿Para qué? Para que les transforme el corazón. Qué importante es entonces la familia por su función social. Vemos aquí que entonces la familia juega un importante papel en su función social, por su importancia e influencia en el progreso de los pueblos, lo cual le da un valor en sí misma. Sin embargo, se necesita también hablar, como lo estamos haciendo, del origen divino de la familia, que es también arquitectura de Dios. Es su proyecto, y solo con su gracia la vamos a ir construyendo. O sea, vamos a ir edificando ese proyecto que Dios tenía para nosotros inicialmente, para la familia. Entonces, pidámosle a Dios que nos dé las fuerzas y las capacidades para llamar a otros a querer vivir este nuevo estilo de vida. Y vemos que los obispos hablaron en Santo Domingo al matrimonio acerca de la doble dimensión humana y divina de la familia. Una dimensión humana y divina de la familia. Nos decían lo siguiente: en lo que toca a las familias de bautizados, se trata de renovar permanentemente la fidelidad al Evangelio del Señor Jesús. Allí está el fundamento de todo lo que se quiera proponer, pues solo desde una conversión cada vez más profunda puede aspirar un matrimonio a constituirse en camino de santidad y plenitud, y en ámbito verdadero de comunión y reconciliación, que sea una escuela de vida cristiana para los hijos. Esto es lo que se anhela en su momento para el matrimonio, para la familia, que a través de esta unión de un hombre y una mujer que se aman, que unen sus vidas y que se acogen pues al sacramento del matrimonio, para que sea la gracia de Dios la que los vaya ayudando a salir adelante de tantas
situaciones difíciles que ciertamente se van a estar viviendo, se viven dentro de la vida matrimonial, pues puedan constituirse en ese camino de santidad y de plenitud. A esto es a lo que nos llama Dios, hermanos, dentro de la familia, constituirnos en un camino de santidad, un camino donde a través del cual podemos lograr ser santos y llegar a la plenitud a la que Dios nos llama, y en ámbito verdadero de comunión y reconciliación, que sea escuela de vida cristiana para los hijos. Qué importante es a través de la familia que nuestros hijos aprendan a convivir con los demás y sobre todo que aprendan a reconciliarse con los demás. Si no lo aprenden nuestros hijos en la familia, si nosotros no somos esos educadores también en el perdón, una escuela de perdón, que también ya era el tema anterior que estuvimos manejando, pues qué triste va a ser, porque entonces nuestros hijos no van a aprender estas cosas tan buenas y poderlas llevar a cabo en sus propias vidas. Quizás Dios los llame para el sacramento del matrimonio, para la vocación del matrimonio, y qué bueno sería para ellos pues ya llevar todas estas bases que recibieron a través de su propia familia, donde vivieron una vida cristiana, donde recibieron los valores evangélicos, y que de esta manera ellos van a seguir trabajando con sus propios hijos, con sus propias familias. Pero vamos a una pausa y regresamos enseguida. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo, el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Son las 9 de la noche, 29 minutos. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Estamos de regreso en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther, continuando en este programa donde estamos revisando este curso de familia cristiana, comunidad de vida y amor, y hoy explicándoles a todos ustedes acerca de la familia como iglesia doméstica. Y vemos cómo también la familia es una escuela de vida cristiana que lleva al encuentro con Dios, a la solidaridad humana. Y queridos hermanos, es el sacerdocio que la familia cristiana está llamada a ejercer. Un servicio en el amor que se traduce en obras. Entonces, fijémonos bien en esto, ¿verdad? Un servicio en el amor que se traduce en obras. Como decía Santa Teresa de Calcuta, la caridad es el amor puesto en acción.
Un modelo pleno de iglesia doméstica es la familia de Nazaret. Eso yo creo que muchos de nosotros lo sabemos, en la cual Jesús, Hijo del Hombre, quiso encarnarse y vivir para manifestar la gran dignidad de la familia humana. Jesús, José y María son el ejemplo por excelencia para todas las familias. La Sagrada Familia es el modelo de santidad y amor, un verdadero santuario de vida. No dejemos, queridos hermanos, de contemplar su testimonio, meditemos e imitemos su ejemplo. Yo creo que ese es el llamado que tenemos nosotros como familia. Y recordar siempre que los padres son los primeros educadores de sus hijos y que ellos, ambos, padre y madre, juegan un papel muy valioso en la educación de los hijos. Recordemos que los hijos son un don extraordinario de Dios. Son el fruto del amor fecundo de los esposos que es bendecido por Dios. Y aun cuando puede variar las circunstancias personales y de familia, la experiencia generalizada de una madre y de un padre resulta ser fascinante. Yo creo que cada uno de nosotros podemos recordar, ¿verdad?, ese momento tan importante que hemos vivido, sobre todo cuando llega nuestro primer hijo. Tanto papá como mamá, pues vivimos una experiencia que pues nunca se nos va a olvidar. Incluso la venida de cada hijo es para nosotros algo grandioso y fascinante. Cuando se recibe a un hijo, no se termina entonces de contemplar la maravilla que es aquel recién nacido, junto con la admiración con la cual se llena uno de asombro por la implicación de tener a ese pequeño e indefenso ser en los brazos, totalmente y absolutamente dependiente de uno, de que se le abrigue, se le dé su alimento a sus horas, se le cuide de todo riesgo, etcétera. Entonces, pues ahí vemos, ¿verdad?, lo grandioso, lo bello, que cómo Dios nos hace participar en su obra creadora, siendo co-creadores con Él, cuando nos regala un hijo. Y de pronto, esta realidad está enfrente, la de tener un hijo, enorme y grandiosa. Ese ser humano es nuestra responsabilidad hasta que pueda ser autosuficiente en todos los aspectos. Y ese bebé, para muchos de nosotros, crece rápidamente y aparece una necesidad más delicada aún que atender las anteriores, la necesidad de enseñarlo a vivir, y no solo esto, sino enseñarlo a vivir bien. Y sí es cierto, ¿verdad? Muchos de nosotros se nos pasa como muy rápido este tiempo. Uh-huh. Tal vez en un principio decimos, ay, me canso, me tengo que desvelar en las noches, todo lo que pasa uno como papá o como mamá. Sin embargo, el tiempo pasa y nosotros sabemos lo importante que es que a nuestro hijo, nuestra hija, haya que enseñarle a vivir y vivir bien. Y esta, queridos hermanos, es una tarea impresionante de los padres, que cumplen tanto en la dimensión, con la dimensión física de la procreación, para luego cumplir con la dimensión espiritual de ser padres, que es la educación. Y que ya vimos, ¿verdad?, que no solamente esta educación debe ser desde el punto de vista humano, sino también espiritual. Porque ser padre se convierte entonces en una vocación de vida que implica un gozo y el gran compromiso de educar a una persona cuyo desarrollo se forja en la familia. Este es el proyecto de Dios. Tal vez nosotros conozcamos muchas familias que a lo mejor no ven la venida de un hijo como aquí nos la platica, ¿verdad?, la enseñanza, o a lo mejor algunos padres que no valoran el papel tan importante que es para la vida de sus hijos, que forman parte de la vida de sus hijos. Pero esto es lo que Dios quiere para todas las familias y para todos los papás. Vemos que el obispo cardinal en Río de Janeiro expresó: comprendemos la responsabilidad de los padres y de la comunidad en la obra de humanización de la familia humana. Nuestras familias podrán ser santuarios de vida, lugares de la práctica del amor y la caridad, ambientes de educación a una vida recta con el otro en la sociedad, solo si los padres asumen el rol de primeros educadores. De ahí la importancia que estamos hablando de que los padres sean los primeros educadores de sus hijos. Yo creo que aquí pues es una responsabilidad muy fuerte, muy grande que debemos asumir nosotros, ¿verdad?, como papás, los que lo somos, y tratar de, en lo posible, de enseñar y transmitir eso también a nuestros hijos, porque como decíamos en su momento, si Dios los llama a la vocación del matrimonio, pues van a formar su propia familia,
y también ellos se van a convertir entonces en esos primeros educadores de sus hijos. Es decir, nuestra labor trasciende de las cuatro paredes de nuestro hogar. Por la forma en que educamos a nuestros hijos será el tipo de sociedad que tengamos. Eso es cierto. Entonces, conforme nosotros vayamos educando en positivo, en un bien, en los valores evangélicos a nuestros hijos, pues va a ser la sociedad que en un futuro vamos a tener. Por eso sí tenemos que preocuparnos y asumir nuestra responsabilidad. Los hijos aprenden imitando y reproduciendo el patrón de sus padres. Qué enorme responsabilidad, porque los especialistas han comprobado que se enseña con el ejemplo primordialmente y no solamente con palabras. De ahí viene este dicho de que pues las cosas se parecen a su dueño, ¿no? Si yo convivo con una persona que me está enseñando buenos valores, lógicamente nuestros hijos van a ser igual que los padres. Entonces, nosotros, queridos hermanos, enseñamos a nuestros hijos con el ejemplo, ya que los hijos generalmente hacen lo que ven, hablan lo que escuchan y se conducen de acuerdo a los criterios y educación que recibieron. Qué cierto es esto. Muchas veces escuchamos a niños pues que no hablan de la manera más adecuada y pensamos de dónde lo han aprendido. Pues lo más probablemente es que haya sido del interior de su casa. Entonces, recordemos esto, los hijos generalmente hacen lo que ven, hablan lo que escuchan y se conducen de acuerdo a los criterios y educación que recibieron. A esto se une la influencia del medio que les rodea y de las experiencias de su propia historia personal. O sea, no podemos negar que también su propia historia personal tiene una influencia sobre ellos, que también se van sumando para que ellos lleguen a ser las personas quienes son. La suma de los genes, la personalidad, la historia familiar, la influencia social, las experiencias personales, las condiciones socioeconómicas y geográficas, la educación, la herencia cultural y el aspecto religioso, también esto influye en lo que va a llegar a ser una persona. De ahí es importante, entonces, y de ahí la necesidad de que todo lo que dependa de la familia se le brinde a los hijos lo mejor que se les pueda dar. Entonces, enseñarles solamente lo mejor en ejemplo. Y nos dice el catecismo, los padres deben mirar a sus hijos como a hijos de Dios y respetarlos como personas humanas. Han de educar a sus hijos en el cumplimiento de la ley de Dios, mostrándose ellos mismos obedientes a la voluntad del Padre de los cielos. ¿Cómo vamos a transmitir el ejemplo de obediencia? Primeramente siendo nosotros como padres obedientes a la voluntad del Padre de los cielos, y entonces enseñarle a nuestros hijos a también ser obedientes y enseñarles todo lo referente a la fe y también todo lo que es el respeto a la vida humana. Se enseña a los hijos a convivir desde que son bebés, se les enseñan buenos hábitos, se les educan los valores humanos para que puedan ser miembros responsables de la sociedad de la que forman parte. Esta, queridos hermanos, es la función social de la familia, enseñarle a nuestros hijos a vivir los valores humanos y a ser miembros responsables de la sociedad donde viven. Los niños aprenden en el seno de su familia quiénes son, o sea, aprenden su identidad, qué piensan y sienten acerca de sí mismos, la autoestima. Aprenden a comunicarse, a usar y respetar las reglas que norma la convivencia en el hogar. Aprenden también a relacionarse con otras personas fuera de la familia y a desenvolverse en otros ambientes. Qué bello, ¿verdad? Yo ahorita que veía la palabra autoestima, hizo que me recordara ayer un pequeño ejemplo, ¿no? que tuve yo, que viví con mi nieto cuando estaba haciendo la tarea. Miré que terminó su tarea de matemáticas y una tarea de donde leyó y sacó sus propias deducciones y se sacó buena calificación en una tarea que le habían dejado. Y entonces mi mismo nieto voltea y me dice, abuela, ¿qué es lo que me tienes que decir? Pues que eres bueno, que te gusta, que eres inteligente, que eres listo. Y yo vi que se puso feliz porque le decimos al niño realmente lo valioso que es. Le enseñamos que es valioso por ser hijo de Dios, pero también hay que animarlo en su autoestima y decirle tú puedes salir adelante, aún en estos pequeños detalles desde que nuestro hijo es un niño. Entonces, ayudarle a que se valore él mismo en lo que realmente es, porque es en la familia donde se aprenden los valores de la familia.
y hay allí donde se les da a ellos una cosmovisión de la vida y el valor tanto de lo terrenal como también de lo trascendente. Ahí es donde nuestros niños aprenden el valor de lo del mundo y el valor también de lo eterno. Una familia es un sistema en el que interactúan diversos factores. La forma de relacionarse al interior y hacia afuera. Los valores que se enseñan, las reglas, la forma de comunicación que utilizan, el ejercicio de la autoridad, cómo se da la solución de conflictos, etc. A este conjunto de elementos se le llama sistema familiar y determina cómo es la familia y cómo son sus miembros. Vamos a una pausa y regresamos. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Porque tú lo pediste, el grupo de teatro Juan Pablo II, Teatro con Valores, regresa con su exitosa producción, El Velorio. Domingo 6 de marzo, te esperamos a las 11 de la mañana en el Monasterio de Monte Tabor, con las Hermanas Trinitarias de María, Carretera Libre Tijuana-Tecate, kilómetro 145. Cooperación 50 pesos. Reserva tus boletos al 378-2093. El Velorio. 2 actores, drama, comedia y conciencia. No te la puedes perder. A beneficio de las cristeras rumbo a la Jornada Mundial de la Juventud Cracovia 2016. Gracias por tu apoyo. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Escucha la mejor programación católica en 800 AM Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. Son las 9 de la noche, 42 minutos. Un corazón que has formado tú, que has unido tú, es vida nueva. Regresamos nuevamente, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y hablamos entonces de que hay una serie de cosas dentro de la familia que se le va a denominar sistema familiar y que vienen a determinar cómo es la familia y cómo son sus miembros. Ya decíamos, todos los factores dentro de la familia, lo que es la forma de relacionarse al interior y hacia afuera, los valores que se enseñan, las reglas, la forma de comunicación que utilizan, el ejercicio de la autoridad, cómo se da la solución de conflictos. Todo esto se le llama sistema familiar y todas las familias lo tenemos de una forma u otra, quizás algunos bien estructurado, otros no tanto. Primordialmente vemos que la tarea de la familia cumple con el proyecto de educar a la persona para la vida, además de la imprescindible formación humana. Los cristianos enseñamos la fe a nuestros hijos, los valores espirituales, su identidad y su misión como hijos de Dios. Esta es la función espiritual del ser padres. Nos corresponde a nosotros los papás, entonces también esta formación dentro de la vida de nuestros hijos, lo que es la vida espiritual. Somos nosotros los que vamos a transmitirles a ellos esta cercanía con Dios, este conocer a Dios. Lamentablemente pues de repente pues esto se nos olvida y se lo queremos dejar a otras personas, incluso pues fuera de la casa, y lo van a hacer bien sin lugar a dudas, pero qué tristeza es que nos olvidemos nosotros como papás de que somos los primeros educadores tanto en la formación humana, intelectual como espiritual de nuestros hijos.
El concilio nos enseña que los padres, desde la más tierna edad de sus hijos, manifestándoles cuidado amoroso, les comunican con el ejemplo y con las palabras una sincera y auténtica relación con Dios, hecha amor, fidelidad, oración y obediencia. Entonces esta parte es bien importante y yo creo que, hermanos, tendríamos que pues rescatarla y tratar de vivirla profundamente en nuestras vidas. Sí, dice Lucas 2:52. Jesús crecía en estatura, sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Yo creo que esta debe de ser una meta, ¿verdad? También para nosotros como padres cristianos, que nuestros hijos vayan creciendo en estatura, sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Entonces, la educación integral de los hijos ha de ser la meta que todo padre y madre cristianos busque cumplir. Los obispos en Aparecida expresaron: en el seno de una familia, la persona descubre los motivos y el camino para pertenecer a la familia de Dios. De ella recibimos la vida, la primera experiencia de una vida familiar que recibe la fe, la conserva, la celebra, la transmite y la testimonia. Los padres deben tomar nueva conciencia de su gozosa e irrenunciable responsabilidad en la formación integral de sus hijos. Yo creo que esto pudiera en determinado momento decirnos los papás, pues nosotros sabemos que formamos parte de la educación integral de nuestros hijos, que nosotros debemos participar, que somos los primeros formadores, pero yo creo que no está mal que volvamos a tomar esa conciencia por si lo hemos olvidado en determinado momento, ¿verdad? Que nosotros somos los primeros formadores de nuestros hijos en todos los aspectos de la vida, tanto la vida humana como la vida espiritual. Inmediatamente volteamos a contemplar el modelo por excelencia que ya mencionábamos hace un momento, que es la Sagrada Familia de Nazaret, que es para nosotros ejemplo e inspiración. María y José vieron crecer a su hijo de forma total, fueron testigos de su crecimiento. Bajo su cuidado se desarrollaba física, mental y espiritualmente. Crecía en comunión con Dios y con los hombres, plenamente Dios y plenamente humano. Vivió cada hecho reflejando su profundo amor al Padre. Encarnó los valores del reino de los cielos hasta dar su vida y hacer todo en toda su voluntad. Y habiéndonos amado hasta el extremo, el Padre lo glorificó y a nosotros nos predestinó a reproducir la imagen de Jesús, su Hijo. Qué bella descripción, ¿verdad? De la familia cristiana. Yo creo que nosotros como padres también debemos de ser partícipes, así de esa manera, de llevar nuestros hijos pues a la estatura de Cristo, porque dice aquí que Dios nos ha predestinado a reproducir la imagen de Jesús, su Hijo. Y esto es el llamado para todo cristiano, tanto hombre como mujer. Entonces nuestra misión como padres cristianos no es reproducir, por lo tanto, nuestra imagen, no es hacer de Víctor un Víctor, ¿verdad? O sea, no es eso, sino la imagen de Jesús, perfecto Hijo de Dios y perfecto hombre. Esta es la elevada meta que tienen los padres en la formación de sus hijos, que alcancen la estatura de Cristo. Esta es una obra divina, queridos hermanos, que invita a la participación humana de los padres, que como fieles colaboradores de Dios cooperan con Él en su obra creadora y salvadora. Dios nos da la gracia como padres para sacar adelante a nuestros hijos y de veras que estos alcancen la estatura de Cristo. Cuando se recuerda el alcance de tal misión, puede sobrevenir el temor de no haber hecho o de no estar haciendo lo suficiente. Cuando esta inquietud me asalta, entonces pues debemos decidir confiársela a Dios mismo, porque este es su proyecto y solo de Él nos va a venir el auxilio para cumplir con este gran proyecto. Y necesitamos pues orar nosotros mismos diciéndole al Señor lo siguiente o de la siguiente manera: ven Espíritu Santo, guíame, ilumíname y auxíliame para vivir la voluntad de Dios. Y con María, y como ella dijo, hágase en mí según tu palabra. Fue sobre su misión como María que ella oró con estas palabras y así lo vivió con esta fe dispuesta y obediente. Pues imitemos a nuestra madre siguiendo su ejemplo. Vemos que
hemos de seguir el ejemplo de la Sagrada Familia, y pues también tenemos este gran ejemplo de nuestra Madre Santísima. También otra parte importante por parte de nosotros como papás hacia nuestros hijos es la educación de los hijos a la oración. ¿Cuántos de nosotros como padres estamos tomando esta responsabilidad? Enseñarles a nuestros hijos a orar. Yo creo que somos muy pocos realmente. En la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, llevado a cabo en Aparecida en el 2007, los obispos nos recordaron la importancia de la oración en la vida de la familia. Dios ama a nuestras familias y, a pesar de tantas heridas y divisiones, la presencia invocada de Cristo a través de la oración en familia nos ayuda a superar los problemas, a sanar las heridas y abre caminos de esperanza. Es de cara al cielo que los corazones pueden ser llenos de la esperanza que solamente Dios puede dar. Es en la oración en familia donde cobran una vida especial las palabras del Señor, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mateo 18:20. Jesús está en medio de la familia, y si se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. Nosotros somos testigos de esto, del poder que el Señor tiene en la vida de nuestra propia familia. Yo creo que hemos sido también testigos de cómo muchas familias han sido realmente bendecidas por la oración dentro de la familia. Hemos sido testigos de cómo, pues, no solamente en familias en lo particular, sino que también en diferentes momentos, en eventos que hemos llevado a cabo como comunidad dentro de hacia las familias, hacia los matrimonios, cómo Dios actúa y se hace presente en medio de aquellos que están allí reunidos en su nombre, cómo Él viene y bendice, cómo Él viene y sana, cómo Él viene y libera. Entonces creo que pues de repente hemos escuchado que el libro de los Hechos de los Apóstoles aún no se ha terminado, se sigue escribiendo y se escribe con la vida de cada uno de nosotros los cristianos. Hermanos, yo creo que esto es una gran verdad y se podría escribir un gran libro de testimonios, porque nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y porque tenemos fe en ese poder. Entonces, enseñar a orar se hace más con la práctica de la vida diaria que con palabras. Cuando se alaba a Dios por el gusto de ser alabado, y cuando van surgiendo las necesidades de agradecer o pedir de parte de los diferentes miembros de la familia, pues ahí se va haciendo la oración familiar. Qué importante es que nuestros hijos vivan, aprendan a vivir estos momentos de donde los papás pues se reúnen con ellos y empiezan a clamar, empiezan a pedirle a Dios, empezamos a darle, pues primeramente a alabarlo, ¿verdad? Porque Él es Dios, porque Él merece la gloria y la alabanza, pero después de eso, pues darle gracias también por lo bueno que es con nosotros, con nuestra familia, y que ellos vayan viendo y vayan participando, vayan aprendiendo de dar gracias a Dios por todo lo que nos regala, por todo lo que vamos obteniendo. Entonces, pues de esta manera la oración como familia va a venir a engrandecer precisamente pues ese llamado al que todos estamos, pues ahora sí que tenemos dentro de nuestra vida como familia. Que ese sea entonces nuestra petición como último momento de este programa, y pues darles gracias, hermanos, por estar con nosotros. Los invitamos para que sigan meditando a través de esto, para que continuemos, pues todavía falta más de esta enseñanza y los esperamos en el próximo programa. Así es de que pues nos despedimos de ustedes, les agradecemos el que nos sigan acompañando, invitarlos a que sigan adelante con la programación de Coinonía Radio, y que Dios los bendiga abundantemente. Un camino, Jesús, hoy queremos echar a andar, hoy contigo caminar. Estás escuchando Coinonía Media. No